Bueno, retomemos entonces un poco lo que pasa con las jirafas y la explicación de Lamarck versus la explicación de Darwin de la selección natural. Decíamos que Lamarck lo que proponía entonces es un voluntarismo de las jirafas al estirar su cuello para tratar de llegar al alimento más alto y que eso iba a ser heredado a las generaciones siguientes. Bueno, lo que podemos entender y viendo ahora también un poco de lo que pasó con Mendel, ¿no? Y la explicación de la genética, entendemos que hay, por un lado, como decía Darwin, variabilidad en las poblaciones, ¿sí? Las poblaciones no son las poblaciones naturales no son homogéneas o tenderían a no ser homogéneas. Entonces, en esa variación, lo que va a pasar es que las jirafas más altas o en ese extremo de la población que son más altas van a llegar a alcanzar, ¿sí?, a poder alimentarse de las hojas de los árboles más altos. Entonces yo voy a tener una población de jirafas donde voy a tener casi todas, ¿sí?, o varias estaturas representadas, jirafas pequeñas y jirafas más altas y todo el intermedio. Ahora, las que puedan acceder al alimento son las que van a poder alimentarse y llegar a la adultez y ahí poder reproducirse. Entonces no hay una voluntad de las jirafas en querer heredar esos caracteres a las generaciones siguientes, sino que van a ser las que puedan llegar a la generación siguiente y poder reproducirse. Entonces, como decía Darwin, y propone esta idea de reproducción diferencial. ¿Qué significa eso? Y bueno, que algunos individuos de esa población, ¿sí?, que son los considerados más aptos por las cuestiones ambientales, van a llegar a la edad reproductiva y van a heredar esos caracteres a las generaciones siguientes. Esta reproducción diferencial de genotipos va a ser el resultado entre la interacción que va a haber entre los individuos, o sea, entre el genotipo y el ambiente. Eso va a hacer que algunos individuos sobrevivan a las condiciones ambientales y otros no, y esos van a ser los que dejen descendencia. Vamos entonces a los ejemplos más teóricos de selección natural. Vamos a arrancar con los tipos de selección. Vamos a basarnos en lo que vemos en el libro y en los ejemplos más clásicos de selección. El primer tipo que vamos a ver es el estabilizador. Ahí vemos los gráficos, ¿sí?, una campana de Gauss, en donde voy a tener representado en la parte media todos los individuos normales, o sea, la mayor cantidad de individuos que portan esa característica, no importa cuál sea, primero vamos a hablar del gráfico, y en los extremos voy a tener pocos individuos representados, entonces no van a aportar esa característica. Lo que hace la campana de Gauss es mostrarme, por un lado, donde yo voy a tener mayor cantidad de individuos, ¿sí?, con esa característica, y por el otro, lo que llamamos cosas raras, ¿sí?, o poco frecuentes, que van a ser los extremos de esa campana de Gauss, para la derecha y para la izquierda. El primer tipo entonces es la selección estabilizadora, que lo que hace es tender a reducir la variación, o sea, no voy a tener estos extremos de la población representados, sino que voy a tener mucha cantidad de individuos representados en el extremo medio, ¿sí?, en la parte media de esa característica. O sea, si vamos, por ejemplo, al ejemplo del peso que vamos a ver en el libro, del peso de los recién nacidos, voy a tener que el peso óptimo va entre aproximadamente los 2,5 kilos y 3 kilos o 3,5 kilos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un peso inferior a ese, el recién nacido va a tener problemas probablemente respiratorios o problemas de salud y probablemente muera. Y si yo tengo los bebés que nacen, los recién nacidos que nacen con un peso mayor a 3,5 kilos, ¿sí?, probablemente haya un problema en el canal de parto de la hembra o de la madre y quede atascado o tenga problemas en el parto. Esto lo estamos pensando probablemente en situaciones de no medicina actual, donde tenemos cesáreas y demás, ¿sí? Pero entonces, el ejemplo este es que los individuos que se desarrollen en ese medio de la población, entre ese pesaje, ¿sí?, va a tener muchísimas más oportunidades de sobrevivir que los que estén por debajo o por arriba de ese medio de la población. Otro tipo de selección que vamos a tener es la disruptiva. En este caso va a ser lo opuesto al que veíamos recién.
O sea, es aquella que va a favorecer en forma simultánea a los individuos que están situados en ambos extremos fenotípicos de la población. En este caso no se van a ver beneficiados los fenotipos intermedios, sino los que tengo en los extremos, o sea, lo que en general llamamos raros. ¿Sí? El ejemplo que vamos a tener es el del que vemos en el libro, es el de los peces, los salmónidos, que tienen distintos tamaños de individuos en los machos en una misma población. Voy a tener machos grandes y machos pequeños. Y esa distribución va a ir variando en relación a la cantidad de individuos que voy a tener de un extremo del otro. Por ejemplo, en época reproductiva, si yo tengo mayormente individuos grandes, ¿sí? Esos individuos van a pelearse entre ellos para lograr aparearse con la hembra. En esa pelea, los individuos pequeños van a lograr pasar entre ellos, ¿sí? Y llegar ellos a reproducirse con las hembras. En las siguientes generaciones, entonces, va a haber una inversión de los tamaños de estos individuos, ya que los que llegaron a reproducirse eran los pequeños y van a heredar esa característica a su descendencia. En la siguiente generación, entonces, si yo tengo individuos mayormente pequeños sobre los más grandes, ahí sí, digo, en una lucha, ¿sí? Van a perder los individuos pequeños porque los individuos grandes van a ser los que logren aparearse con las hembras en este caso. ¿Qué pasa con los intermedios? Y bueno, si son muy chicos para pelearse con los grandes pierden, y si son muy grandes para poder escabullirse con los pequeños, también van a perder. Y yo lo que voy a tener entonces es representado esos dos extremos de la población, ¿sí? Los individuos pequeños o individuos grandes. Pasa algo similar con las plantas que crecen en suelos contaminados con metales pesados. ¿Por qué? Porque empiezan a generar estructuras que le permitan sobrevivir en ese tipo de ambiente que es bastante poco o inhóspito, ¿no? Para en general de las plantas, ¿sí? En las vacuolas van a empezar a almacenar estos compuestos que son tóxicos, y si yo trasplanto esas plantas que estaban adaptadas para esas características a un ambiente prístino, sin contaminación, y en competencia con las plantas que sí están adaptadas a ese ambiente prístino, probablemente pierdan, ¿sí? Y se mueran porque no tienen las características adaptativas para esas nuevas condiciones. El siguiente tipo de selección es la direccional, que es aquella la que va a favorecer uno de los extremos de la media de la población. Y a lo largo de varias generaciones, lo que voy a probablemente tener es la especiación que vamos a ver más adelante. El ejemplo característico de esto es el del melanismo industrial, que probablemente ya lo hayan visto en otras materias o en otros momentos de su vida, que tiene que ver con las mariposas, ¿sí? De la revolución industrial, o polillas, que son las Veston betularia. Estas polillas tenían dos morfos, o sea, dos formas. En este caso era por colores. Había una cantidad, dentro de una misma población había individuos oscuros e individuos más claros. Los individuos más claros estaban favorecidos previos a la revolución industrial. ¿Por qué? Porque los árboles estaban cubiertos de líquenes. ¿Qué son los líquenes? Esta simbiosis entre los hongos y las algas que generan unos colores claritos. Entonces el tronco del árbol, al estar cubierto de este color más claro, cuando se posaban las mariposas o las polillas, en este caso, los morfos oscuros, ¿sí? Eran mucho más visibles que los claritos. Entonces eran mayormente comidos por las aves. Ahora, después de la revolución industrial, estos líquenes son muy sensibles a la contaminación y empezaron a morirse. Entonces los troncos de los árboles quedaron oscuros, marrones, como los conocemos. Entonces ahí hubo una inversión y los morfos más visibles eran los claritos. Entonces iban a ser los más comidos por los pájaros. Entonces, dependiendo de las condiciones ambientales, voy a tener direccionado esa característica, que es el color externo, ¿sí? El fenotipo color en este caso, entre claros y oscuros, y van a verse favorecidos unos u otros, depende de las condiciones ambientales. Pre-revolución industrial los claros, post-revolución industrial los oscuros. Y eso entonces va a ser heredado a las siguientes generaciones, ¿sí? Las polillas oscuras que sobrevivían a la revolución industrial y la contaminación iban a heredar esos caracteres adaptativos para estas nuevas condiciones ambientales. Entonces las siguientes generaciones iban a tender a ser mucho más oscuras que las anteriores.
El otro tipo tiene que ver con la selección sexual en animales claramente de reproducción sexual. Vamos a tener dos tipos. Uno, que es la intrasexual, o sea, dentro del mismo sexo, y tiene que ver con la competencia. ¿Qué competencia? En este caso de los machos, para llegar o lograr aparearse con las hembras. El claro ejemplo y el más típico que vamos a tener o conocer es el de las manadas. Por ejemplo, las manadas de leones, ¿sí? O cualquier mamífero grande, los ciervos, ¿sí? Que lo que hacen es pelear entre los machos y el que gane va a ser el que pueda reproducirse con las hembras. Esa es la competencia intrasexual que vamos a ver. Por otro lado, sí, también esa competencia, para no asociarla solamente a la pelea física, puede darse en aves o en anfibios con la cuestión del canto. ¿Sí? El canto, el mejor canto va a ser el que sobreviva o el que prevalezca frente a los otros, que también tiene que ver un poco con el otro tipo de reproducción, que es la intersexual, o sea, entre sexos, y tiene que ver con la elección de pareja. ¿Sí? La hembra va a seleccionar al macho que mejor le convenga para poder reproducirse. Y acá también entra el ejemplo de los cantos, ¿sí? En este caso, la hembra va a escuchar a las ranas, a los sapos o a las aves, por ejemplo, o ver el plumaje o la coloración también de estos mismos animales y elegir a la que ella considera que es más apto, ¿sí? O más saludable para heredar esas características a su progenie. Ahora, hay mucha inversión de energía por parte de los individuos a la hora de la reproducción sexual. Y vamos a identificar 3 momentos concretos en donde se invierte mayor cantidad de energía. Uno tiene que ver con la competencia por la pareja, esto que decíamos, la pelea entre machos para poder llegar a reproducirse, ¿sí? O por la inversión de energía que requiere, ¿sí? Aumentar el color en su plumaje o en su cornamenta, o todo lo que tenga que ver con esas características fenotípicas que le permita sobresalir frente a los otros individuos. El proceso de apareamiento en sí requiere mucha energía y por supuesto el cuidado parental en aquellas especies que tengan cuidado parental, o sea que cuando nace la cría haya que cuidarla hasta que al menos la cría pueda desarrollarse o alimentarse por sus propios medios. Lo vemos en las aves, ¿sí? Cuando los progenitores vienen a alimentarlos, lo vemos en nuestra especie, ¿no? Donde los bebés y los individuos no adultos no pueden desarrollarse por sí mismos porque no se pueden alimentar y demás. Pero esos son como los 3 momentos que vamos a encontrar en donde hay mayor cantidad de inversión de energía por parte de los individuos. En todo caso, los homocigotas, si estamos hablando de variación dentro de una población. Yo digo, si el ambiente tiende a seleccionar, ¿sí? Entre esta interacción que hay entre el ambiente y los individuos, se seleccionan un tipo de características frente a otras, como veíamos en los tipos de selecciones teóricas que recién analizábamos, lo que tenemos que también entender es que los homocigotas no desaparecen, ¿no? Sino que en esa heterocigosis, ¿sí? Van a quedar ahí latentes. Entonces, frente a un cambio de características, ¿sí? Frente a un cambio ambiental, puede haber, ¿sí? Esa especie probablemente no desaparezca, sino que vuelva a expresar esos caracteres que ahora los tiene silenciados por esas condiciones ambientales. Si cambian las condiciones ambientales, probablemente vuelvan al estadio original. Pero una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de selección es el tiempo. Es muy importante que entendamos que no es de una generación a la otra, mucho menos en la misma generación, sí que para que estos cambios se fijen en las poblaciones, tiene que pasar mucho tiempo.